Mauricio Vasco, especialista en anestesiología, cuidado intensivo y reanimación, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad CES de Medellín y como todos conocen, pues es un referente en todo lo que es la anestesia obstétrica a nivel nacional, latinoamericano y mundial, ¿no? Y un divulgador de conocimiento de todo este escenario clínico tan importante. El día de hoy nos va a hablar de alivio del durar durante el trabajo de parto, cómo implementarlo y qué alternativas hay. Bienvenido, Mauricio, como siempre, y qué gusto que estés con nosotros. Mauricio, muchas gracias, hermano. Yo feliz pues de estar siempre en estos espacios académicos y en especial con ustedes aquí en la universidad, en el HV, que hemos tenido pues unas experiencias académicas muy gratificantes. Quiero que me verifique si se está viendo la pantalla y me están escuchando bien con Se mi está viendo la presentación. pantalla y se está escuchando bien. Excelente, bueno, muy bien. Entonces quiero empezar hoy compartiendo una publicación reciente del Comité de Anestesia Obstétrica en Latinoamérica, algo que hace muchos años queríamos consolidar y es lo que se ha denominado la encuesta de anestesia obstétrica en América Latina, que tuvo varios focos, el tema laboral, el tema del recurso humano, y utilizamos pues una metodología muy interesante porque la encuesta que se hace para la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatología en Estados Unidos y Canadá la implementamos para nuestros países latinoamericanos. Entonces logramos encuestar 62 expertos en anestesia. Esta encuesta tiene ese sesgo que fue solo para los expertos en anestesia obstétrica en 14 países de América Latina, 54% en centros académicos que tenían residentes y 49% que trabajan exclusivamente en anestesia obstétrica. Tuvimos la mayoría de centros con lo que se considera un alto volumen en pacientes obstétricas, más de 4.500 nacimientos al año. Pues lo primero que vimos en la encuesta es que ante la epidemia de cesáreas que hay en nuestra región, la tasa acumulada en estos centros de cesárea era del 51% y que la mayoría de expertos en el área utilizaban agujas punta de lápiz en más del 90% de las ocasiones, lo cual debe ser el estándar que vamos a corroborar ahorita en la guía mundial que vamos a publicar en el British Journal de Anestesia. La técnica para cesárea es la técnica espinal y la epidural primaria, o sea, grupos que defendían seguir colocando epidurales, que muchas veces por el tiempo no lo hacen por catéter y gran parte de la dosis la dan por la aguja, pues es algo que está mandado a recoger y se presentó pues en unos eventos muy puntuales reportados en la encuesta. Para cesárea urgente, la espinal se reporta en un 62%. Como son servicios que tienen pacientes con catéteres epidurales para analgesia, la extensión por el catéter epidural es del 20%. Y de manera interesante, aquí hay algo que quiero mencionar de una vez, es frecuente que muchos grupos y muchos anestesiólogos retiren el catéter epidural cuando la paciente va a cesar y le pongan una espinal. Eso tiene una incidencia alta de espinal alta y bloqueo total espinal con complicaciones graves. Y la tendencia es que si tenemos un catéter epidural que está funcionando, lo utilicemos para dar la extensión y no lo que se está volviendo rutina en muchos sitios y es quitarle el catéter para ponerle una espinal. General en 18% y aquí hay un sesgo de tres centros donde más del 80% de sus técnicas en cesárea urgente es anestesia general, obedece pues a unas características regionales en una región en Centroamérica y solo el 21% tiene protocolos de recuperación acelerada, el ERAC de cesárea que se llama ERAC, se cambia la S de surgery por C de cesárea en un 21%. Bueno, de manera interesante, 77% de los encuestados realizaban consulta preanestésica rutinaria para las pacientes, 70% tenían protocolos institucionales de hemorragia obstétrica, paro cardíaco, 50% utilizábamos point of care y 87% POCUS. Y en ocasiones también preguntamos, porque era una duda siempre, que quién reanimaba al neonato. Y 31% de los encuestados contestaron que la reanimación neonatal avanzada también estaba a cargo de anestesia en estos centros. Entonces hagamos el foco hoy, pues los invito a que la revisen, es muy importante.
es como un punto de partida en la región que nos sirve para tener comparaciones. En la comparación que hicimos, aquí está con Estados Unidos y Canadá, con SOAP, cuando nos comparamos en analgesia, en nuestra región, en los centros de experticia, 26% no recibía ningún tipo de analgesia de parto, en la cuarta parte. La mayoría de los encuestados utilizábamos técnicas epidurales o combinada espinal epidural. Más de la mitad utilizaba bolos manuales intermitentes para la iniciación y el mantenimiento de las técnicas y solo un 20% la utilización de bombas inteligentes con tecnologías de PSA epidural o de bolos epidurales intermitentes programados, el PIEP, para que nos vamos familiarizando con las siglas. 70% de las instituciones tenían protocolos para parto vaginal después de cesárea o un ensayo de parto vaginal después de cesárea y cuando la neuroaxial estaba contraindicada, o sea, no, no como una opción a la neuroaxial porque no hay quien ponga la neuroaxial, sino cuando está contraindicada, que es la indicación global, se hacían esquemas de PCA y B con remifentanil en feto vivo y con fentanil en feto muerto. Entonces, es como la foto que tenemos ahora. La comparto con ustedes. Prontamente estaremos con la doctora Jennifer Guevara, la coordinadora del Comité Nacional de Anestesia Obstétrica aquí en Colombia, en ESCARE, duplicando esta encuesta en nuestro país, en más centros, y les pido el favor que estén pues muy atentos para eso. La Federación Mundial de Sociedades de Anestesia, hace 2 años entonces, con estos problemas que hay de aumento en la cobertura y de posibilidad de que las mujeres accedan a un método adecuado para alivio del dolor durante el trabajo de parto, ha realizado una campaña exhaustiva en todo el mundo en lo que se ha denominado la Declaración de la WFCA sobre el derecho a recibir analgesia neuroaxial. Eh, con orgullo, pero todavía con mucho trabajo por hacer, Latinoamérica se ha barrido completamente. Todos los países han firmado la declaración de los países que están adscritos a CLASA, eh, y se han hecho comités locales que permiten esta adherencia. Y adicionalmente, hemos hecho en la mayoría de países, en el 86% de ellos, la firma conjunta con las sociedades de obstetricia, porque esto es un trabajo en equipo que debe ir articulado. Nuestra propuesta va orientada a que, así como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, dejemos de hablar de términos que nos alejan, que estigmatizan, como la violencia obstétrica y como el parto humanizado. O sea, nosotros el hecho de hacer intervenciones médicas, intervenciones farmacológicas de alta calidad, no quiere decir que nuestro parto sea deshumanizado. O sea, nosotros hacemos parto humanizado. Entonces nuestra tendencia es hablar de, como dice la OMS, de una experiencia positiva durante el parto para la paciente y su familia, o hablar de lo que proclama Figo como parto respetado y desestimular términos que estigmatizan y satanizan como es el de violencia obstétrica, que no lo utilizamos y no estamos de acuerdo con él. Y en este modelo de la Organización Mundial de la Salud, entender que para obtener esa experiencia positiva, ese parto respetado, el alivio del dolor es una de 9 estrategias muy importantes que incluyen el acompañante por parte de la paciente, una comunicación efectiva, unas redes de remisión adecuadas, cómo continuar la atención en el puerperio, eh, el permitir la ingesta de líquidos por vía oral para que la paciente esté hidratada, el utilizar técnicas que no bloqueen a la paciente, aunque caminar pues se ha demostrado que no impacta en desenlaces mayores, ni a favor ni en contra. Lo importante es que ya no estén bloqueadas y la mayoría de pacientes lo que quiere es estar en su camita, poderse mover, sentarse en una sillita al lado, hacer algún ejercicio, ir al baño con compañía, etcétera, etcétera. Entonces, tener que nuestras técnicas no produzcan bloqueo motor para que ella pueda hacer este tipo de actividades. Entonces, muy importante, con buena evidencia, personal entrenado puede realizar acompañamiento continuo y ha tenido un impacto positivo sobre desenlaces fuertes. El acompañamiento durante el parto ha aumentado la tasa de parto vaginal, menor duración del trabajo de parto, la disminución de partos por cesárea, parto vaginal instrumental, uso de cualquier analgésico. No es que no se usen, sino que atenúa o disminuye o permite que no lo tengamos que hacer pues, de manera tan temprana o precoz. Muchas pacientes, de acuerdo a las pacientes, deciden, tienen como una caja de herramientas que ellas definen en qué momento las van utilizando.
pero la idea es que nosotros nunca lleguemos tarde a esto ni con pacientes ya con dolor irruptivo severo. El niño nace mejor y toda la parte de bienestar y depresión postparto pues tiene mejores comportamientos cuando la paciente tiene un acompañante. Entonces esto es bien importante porque todavía veo unos servicios obstétricos donde hay políticas de que no pueden entrar los familiares, hay muchas barreras, hay anestesiólogos que se disgustan porque el familiar está ahí, porque entra la cesárea, porque están las dulas. Entonces aquí hay que trabajarle bastante al tema. Esto no es binario, no es sí o no, hay unas condiciones, hay unos elementos de trabajo interprofesional, pero es una estrategia que hay que implementar. Bueno, revisando la literatura, a mí me gusta mucho buscar lo que hay en los textos de obstetricia para alivio del dolor durante el parto. Definitivamente las técnicas neuroaxiales, que son las que nosotros hacemos, son las que proporcionan el alivio, el dolor de mejor calidad. Y comparado con todas las otras alternativas que existen desde la perspectiva de costo, eficiencia, disponibilidad, sostenibilidad, ambiente, pues nos necesitan y nos necesitan mucho y tenemos un rol muy importante y nos tenemos que involucrar de manera temprana. ¿Quién decide? Decide la paciente, una paciente bien informada, es la que solicita el alivio del dolor. No, no, no debemos tratar de retrasar, de aguante más, espere, usted puede, o sea, todo el trabajo que hagamos desde antes para decirle las alternativas que hay y tratar de que ella pueda tener esa autonomía para decidir cuándo quiere el alivio y no hay que esperar dilataciones predeterminadas para abordar. O sea, una paciente tiene ya una buena dinámica uterina, antes de 4 dilatación, no hay ningún problema en hacerlo. Y si llega el 9 de dilatación, que a veces dicen, no, ya es tarde, ya para qué, no, hay técnicas que se deben utilizar y las tenemos que hacer, entonces no están asociadas al grado de dilatación para hacerlo o no hacerlo. Bueno, en cuanto a los desenlaces fuertes, las analgesias, las técnicas neuroaxiales, independiente de las concentraciones, inclusive cuando utilizamos concentraciones muy altas de anestésico local, nunca han sido una causa aislada en los estudios bien diseñados que desencadenen cesárea. Cochrane, que nunca concluye nada, ha concluido que cuando se utilizan técnicas neuroaxiales no se aumenta el riesgo significativo de operación cesárea, independiente de la concentración que se utilice. Si hay una prolongación en el trabajo de parto y en la incidencia de parto instrumentado que ha venido disminuyendo con las nuevas técnicas y por eso esta charla es muy importante para el día de hoy, porque vamos a hacer como la puesta en escena de lo que se llama ahora la analgesia neuroaxial moderna. Y también es importante entender que este estudio realizado por el grupo de obstetricia, el estudio People, muy famoso, mostró que cuando a una paciente se le aplican analgesia neuraxial y se le quita el dolor, pero después no le ponen que porque necesitan que le duela para que puje. Estas pacientes, cuando ese dolor aparece en la fase más crítica, que es el expulsivo, de manera significativamente estadística tuvieron mayor riesgo de parto instrumentado y desgarros 3 y 4. O sea, la analgesia es una técnica que se mantiene hasta el momento en que más duele, que es el expulsivo, y el acompañamiento para la corrección de los desgarros, la revisión uterina, etcétera, etcétera. Entonces es frecuente que muchos grupos inicien, pero después le digan a la señora, no, ya no se ponga más, o en los que utilizan bolos manuales no le pongan nada, que porque necesitan que le duela para el expulsivo. Y esto, mire, tiene una asociación con eventos adversos. Bueno, también hay un mito que la analgesia frena el trabajo de parto. Esto era cierto. Este estudio clásico mostró cómo al liberarse la oxitocina en la hipófisis posterior, cuando la paciente recibía grandes cargas de volumen antes de la analgesia neuroaxial pensando que eso le iba a quitar el riesgo de hipotensión, miren, no líquidos contra 500 mililitros versus 1000, esta carga alta de volumen inhibe la liberación de antidiurética en la hipófisis posterior. Y la antidiurética se libera en cuantas en gránulos con la oxitocina. Entonces, al inhibir la ADH, por esa carga alta de volumen, se inhibía la oxitocina y lo que frenaba el trabajo de parto no era la analgesia neuroaxial, sino el bolo de 1000, que no sirve para nada y que ya no se usa antes de la técnica neuroaxial. Entonces, estos son elementos que hemos venido entendiendo apoyados en la fisiología que se le atribuyen a la analgesia y no son culpa de nosotros. Y en cuanto a la precarga hídrica que les decía, pues que era una práctica habitual,
pues se ha visto que no está indicada y solo pues está indicado hacerlo en caso de que la paciente lo requiera para el manejo de la hipotensión o eh, el alivio de la pérdida del bienestar fetal. Para terminar esta parte de desenlaces, nuevamente Cochrane evaluó que si suspenderle a la paciente ese bolo de analgesia o esa analgesia al expulsivo para que ella pudiera pujar y no tuviera desenlaces adversos en el parto relacionados con instrumentación, eso funcionaba o no. Aquí hay que hacer un trabajo muy fuerte con los obstetras. Miren, la analgesia neuroaxial no es un switch, no es algo que se prende y que se apaga, no es como una infusión de REMI, una infusión de vasoactivo que rápidamente se titula y se tiene un efecto o pasa el efecto. Las técnicas neuroaxiales requieren tiempo y por eso nuestro rol debe ser muy activo, pero también muy anticipatorio. Lo digo de doble vía. Primero, el estudio mostró que no hay evidencia de que suspender la analgesia disminuya la incidencia de parto instrumentado. Lo que se aumentó fue el dolor, pues no había que hacer un estudio para eso, pero también es importante que a veces nos llaman para colocar unos forceps y nos llaman sobre la marcha, encima. Y no hay tiempo, o sea, una extensión anestésica por un catéter epidural para colocar un forceps es algo que requiere 7, 10 minutos, 12 minutos. Entonces, como les digo, esto no es un switch que se prende o que se apaga, requerimos tiempo para la instauración de esto. Entonces, el primer reto en el servicio obstétrico que tenemos, y nos llaman mucho para esto, es ¿qué pasa cuando yo voy a implementar el servicio de analgesia obstétrica? Y hay muchas brechas en la asepsia. La analgesia obstétrica es un abordaje neuroaxial, tiene riesgos de meningitis y de absceso epidural o de infección de tejidos blandos. Y es por eso que la Sociedad de Anestesia Regional ha publicado en febrero del 2025 lo que son las guías de infección y neuroeje y nos ha dicho cuáles son las características que se deben tener. Ellos básicamente dividen los procedimientos en cuatro. Las técnicas neuroaxiales están en lo que llama el grupo B y C. Grupo B están la mayoría de catéteres epidurales o neuroaxiales que van a quedar menos de 4 días y grupo C están los que van a durar más de 4 días. En general, si yo voy a trabajar en un ambiente quirúrgico con características de quirófano, yo para un catéter que va a quedar menos de 4 días necesito medidas completas de protección de barrera que no implicarían bata estéril. Pero si el catéter se va a quedar más de 4 días, así como haciendo una analogía, pues en los catéteres centrales sí necesitamos, además de toda la protección de barrera, la bata estéril. Nosotros si colocamos las técnicas neuroaxiales en un ambiente quirúrgico, lo hacemos sin bata estéril, pero si lo hacemos por fuera de los quirófanos, en camas de parto, en escenarios que no tienen las condiciones de asepsia quirúrgica, al menos si tratamos de tener la bata para garantizar una mayor esterilidad, solo en las epidurales, para las espinales no es necesario. Pero además de esto, pues un lavado quirúrgico adecuado, muchas veces uno se pone todo lo estéril, lava bien con la clorexidina, con alcohol, pero el apósito que está poniendo aquí encima es el espadrapo que está ahí pues contaminado por estafilococo epidermidis. Entonces, esta parte tiene que ser estéril, esta de aquí para arriba no. Si las ampollas se deben desinfectar con alcohol antes de abrirlas, todas las inyecciones deben ser hechas a través de filtros, o sea, hay toda una característica multimodal que les invito a que lean la guía para que no se nos caigan estos programas por complicaciones severas a nivel neuroaxial. Entonces, teniendo en cuenta esos preceptos, ¿qué pasó? ¿Qué son técnicas modernas? ¿Qué es lo que nos permite cumplir con todos estos componentes del parto respetado y la experiencia positiva en nuestro rol de anestesiólogos y técnicas neuroaxiales? Entonces, lo primero es citar un estudio de hace muchos años, 2002. Este estudio tuvo tanto impacto que fue publicado de manera simultánea en Anesthesiology y en Lancet y se llamó el estudio COMET. Este estudio comparó lo que en ese momento era la técnica habitual de analgesia de parto neuroaxial, que era poner una dosis de prueba con lidocaína al 2% con epinefrina, lo cual ya no hacemos para analgesia, y poner un bolo muy concentrado de bupivacaína al 0,25 en bolitos de 10 que se repetían a necesidad. Esto quitaba el dolor, no aumentaba la tasa de cesáreas, pero daba hipotensión, bloqueo motor. Si la hipotensión no se corregía a tiempo, daba pérdida de bienestar fetal, prolongaba el segundo estadio del parto y aumentaba la tasa de parto instrumentado.
Esta técnica, con esos problemas, la compararon con lo que llamaron ellos las técnicas móviles, que no necesariamente quería decir que la paciente caminara, sino que eran técnicas que no daban hipotensión, no daban bloqueo motor. Y tenía dos principios. El primero era colocar una técnica espinal y dejar un catéter epidural de respaldo, combinada espinal epidural, utilizando las ventajas del inicio rápido de la espinal y un mantenimiento epidural con volúmenes altos, 15 mililitros, de concentraciones bajas de anestésico local con opioide lipofílico. Ese opioide lipofílico permitía bajar la concentración, evitando la necesidad de bloqueo motor. Eso hace pues 2002, 24 años. Ellos utilizaban infusiones continuas. Pues ahora vamos a ver que utilizamos bolos intermitentes, pero eso fue la idea original. Y si la gente decía, no, yo por qué le voy a chuzar la duramadre a esa paciente, yo le coloco una epidural convencional. Entonces, en este grupo de epidural convencional, lo que ellos hacían era colocar volúmenes altos de anestésico local diluido con opioide lipofílico en bolos intermitentes o en infusión continua. ¿Qué probó este estudio? Este estudio probó con estas técnicas que disminuía el desenlace adverso que tenían las técnicas neuraxiales, que era el incremento en el segundo estadio y la necesidad de parto instrumentado. Entonces, con las técnicas del COMET, digamos que nosotros hicimos un avance muy grande en la historia de la analgesia obstétrica. Posteriormente, los grupos hicieron metaanálisis de estos grupos que utilizaban esas técnicas móviles colocadas de manera temprana, antes de cuatro dilatación, cuando la solicitaba la paciente, ya sea con combinada espinal epidural o dosis bajas de anestésico local con opioide. Y miren el Betabyu, no incrementaba la cesárea, eso ya lo sabíamos, pero tampoco incrementó la incidencia de parto instrumentado. Entonces, yo lo que me tengo que preguntar es, ¿yo qué dilución de anestésico local, con qué concentración de opioides estoy utilizando y en qué volúmenes para las técnicas, para ver si estoy alineado con lo que pide el COMET? Si esto se hace así, los desenlaces ya no son tan marcados en la parte adversa y nos seguimos articulando con esos elementos de parto positivo. Y por eso es que cuando uno revisa la literatura actual, digamos que se le ha dado ese nombre de analgesias neuroaxiales y no, ya no epidural, porque uno puede colocar combinada espinal epidural, uno puede romper la dura sin colocarle nada, que es la DPE. O sea, entonces hablar de técnicas neuroaxiales, técnicas para alivio del dolor, y en esas técnicas, digamos que se habla de componentes que no dan bloqueo motor y por eso tienen la palabra ambulatorio móvil, aunque no necesariamente pues, sea que ellas vayan a caminar. Otro avance importante fue escalonar y dividir el proceso de iniciar la técnica neuroaxial y mantenerla. Esto es importante porque las pacientes son distintas, las condiciones y los requerimientos son diferentes y uno va a escoger cómo iniciar una técnica. Uno la puede iniciar con un bolo epidural, con una inyección espinal o con una espinal en punción única o a través de un catéter espinal que a veces dejamos porque hay ruptura accidental o intencional de la dura madre. Entonces esto es cómo la iniciamos. Y ese inicio puede ser a través de un bolo manual o de una bomba que le dé el bolo. Y para el mantenimiento hay muchas técnicas, nos vamos a concentrar en las tres que son más utilizadas ahora, que son las técnicas ya sea de inyecciones de bolos intermitentes manuales por el catéter epidural o la utilización de bombas volumétricas no inteligentes, les decimos, o de bombas inteligentes para ese mantenimiento epidural. Y como una parte tenemos las técnicas de espinal de inicio que se continúan con un catéter espinal que es así, pues tiene unas connotaciones importantes. Entonces, ¿cómo la inicio y cómo la mantengo? El COMED inicialmente hablaba de mantenimiento con infusiones, esto se revaluó alrededor del 2010 y este metaanálisis clásico del grupo de SOAP demostró que es mejor utilizar bolos intermitentes porque llenan el espacio epidural. Esto es un corte cadavérico, un espacio epidural lo llena desde T10 hasta los espacios lumbosacros, que cuando uno dejaba la infusión que se queda localizada en unos segmentos, dos o tres dermatomas y por eso es que da bloqueo sobre todo el cuádriceps y sensación de parestesia en la extremidad afectada. Estos bolos intermitentes, al no producir esos bloqueos, pues mejoran la satisfacción materna y reducen la cantidad total de mezcla de anestésico local con opioide que utilizamos. Entonces la tendencia es
bolos intermitentes, ya no más infusiones continuas. Y si yo quiero quitar el dolor rápido, el componente espinal de la combinada espinal epidural definitivamente ha mostrado en todos los estudios que es mejor y de ahí pues el alto grado de satisfacción que tengan. Además de otros beneficios, ¿qué otros beneficios tiene la combinada? Que como uno rompe la dura madre, cuando uno después vaya a colocar algo epidural para analgesia o para anestesia porque le va a dar cesárea, ese rotico que queda ahí en la dura madre permite la difusión del medicamento epidural a la espinal, mejorando la calidad de la analgesia o la anestesia, el inicio del tiempo y por eso es que los grupos que utilizan de manera rutinaria técnicas que rompen la dura madre, ya sea la espinal, colocándole algo espinal o no colocándole como en la punción dural seca, como llaman los chilenos, la DPE, tienen esa ventaja del orificio que queda en la dura para favorecer la migración después al espacio espinal y mejorar la calidad de la analgesia o la anestesia. El grupo de Italia describió gráficamente este concepto y miren cómo aquí donde dice CDI, esto es infusión continua, si yo dejo infusiones continuas siempre va a haber una concentración muy alta de anestésico local em, fuera del nervio. Entonces va a haber gradiente de afuera hacia adentro y el nervio se va a bloquear y se producen bloqueos segmentarios. En cambio, cuando utilizo bolos intermitentes sin infusiones, así los estoy dando por una bomba, pero esa bomba no tiene una infusión continua, sino que tiene programados bolos intermitentes que se los puede dar la bomba o la paciente, pues nunca va a haber un gradiente constante de afuera hacia adentro del nervio y cuando hay un estado estable de concentración, no va a haber bloqueo motor y el nervio rápidamente se libera. Y el bolo va a producir esta dispersión grande que mejora la calidad de la analgesia desde los dermatomas torácicos bajos hasta los lumbosacros. ¿Qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es que la tecnología nos ha permitido diseñar una serie de estrategias orientadas a suministrar bolos intermitentes, ya sea por la paciente o por la bomba. Y el que las pacientes puedan hacer esto o puedan recibir esto permite que la difusión a través de ese espacio epidural sea mejor. Cuando hablemos de bolos epidurales intermitentes programados de PIEP, lo que ha estudiado la literatura es que si nosotros dejamos periódicamente por horario bolos que ahorita vamos a definir cuáles son los ideales, en qué volumen y con qué intervalos de tiempo, a tasas de flujo altos cuando se dispara el bolo, que eso no lo pueden hacer las bombas volumétricas porque ahí misma pitaría por resistencia, esto genera una dispersión en el espacio epidural que mejora la calidad de la analgesia, utilizando menos volúmenes que los que tendríamos que utilizar con bolos manuales. Los estudios de buena calidad, este metaanálisis en red publicado en el 2024 dijo que si yo voy a programar una bomba con bolos intermitentes, hay dos programaciones que tienen muy buen rendimiento, dar 5 mililitros cada 30 minutos o dar 10 mililitros cada 60 minutos. Mi recomendación es hacia 5 cada 30 de bolos programados intermitentes, pero con estos dos es los que tienen como pues, la mejor evidencia en cuanto a calidad analgésica y disminución de posibilidad de que nos estén llamando porque la paciente tenga dolor irruptivo. Y gráficamente, vayan viendo estas foticos, se va a expresar así, es un protocolo de 10 mililitros cada hora, se llamaría PIEP 1060, se graficaría así. Si fuera 5 mililitros cada 30 minutos, entonces sería más bajito en 5 mililitros y sería intervalo de 30 minutos, para que veamos en estas gráficas de tiempo, cuando se tratan de explicar estos nuevos modos, esto cómo funciona. Esto ya se evaluó en la literatura, los expertos mundiales compararon dar bolos programados por la bomba versus el esquema tradicional de que la paciente se diera bolitos de PSA y encontraron que eran igual de efectivos, solo que cuando yo dejo bolos programados, digamos, pues el consumo de anestésico local va a ser mayor porque sí o sí la bomba le va a dar a la paciente 5 cada 30 o 6 cada hora o 10 cada hora, perdón. En cambio, cuando uno habla con la paciente dice, doctor, yo quiero tener la experiencia, yo quiero controlar mi dolor, que no me dé nada la bomba, pues al colocar bolos de PSA, ahí hay menos volumen y menos consumo. Aunque esto académicamente es importante, nos ha servido mucho cuando hay desabastecimiento, porque cuando no tenemos anestésicos locales y opioides para las técnicas neuroaxiales, digamos que el colocar modos de PCA evita que se utilice de manera sistemática pues menos consumo de anestésico local que tenemos que ahorrar en los marcos de desabastecimiento cuando lo comparamos con los grupos que de rutina harían PIEP
con o sin PCA de respaldo. Bueno, para terminar esta parte y que la entiendan, así es como se ve la simulación de la infusión epidural continua por las bombas. A pesar del catéter ser multiorificio, miren que con la infusión continua, la infusión solo sale por uno de los orificios y por eso se concentra en unos dermatomas. En esta segunda simulación, miren cómo cuando colocamos el bolo intermitente con la bomba inteligente, no con la bomba volumétrica, se produce una dispersión por todos los orificios del catéter multiorificio y con menos volúmenes se puede lograr una mayor migración desde los espacios torácicos bajos hasta los espacios lumbosacros. Entonces miren la importancia en la utilización de las bombas inteligentes, como estos bolos nos generan una dispersión mayor en el espacio epidural, mejorando la calidad de la analgesia por esta dispersión. Fabricio, ¿me das un poco de feedback relacionado con el video si lo pudieron ver bien? Entender este Se proceso. dio perfecto. Listo, muy bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ya todos estos marcos, ¿qué es lo práctico? ¿Qué hacemos cuando hacemos talleres? ¿Qué sugerimos? ¿Qué es lo que interactuamos con los grupos cuando vamos a hacer las capacitaciones? Entonces, lo primero que le pregunta a la gente es, hermano, ¿ustedes qué tienen? Entonces la gente nos dice, Mauro, vea, cada cual prepara su mezcla. Eso uno saca 2 centimétricos de Bupic o de cualquiera de las Bupis, con tanto de fentanil, lo llamo hasta 10 y le ponemos un bolito manual y bueno. Entonces, sugerencias, estandaricemos las mezclas de técnicas neuroaxiales, o sea, en general, mezclas de bupivacaína, que no superen 0,1%, con fentanil 2 microgramos por centímetro, son las mezclas que cumplen lo que hace el COMET. En general, nosotros a una bolsa de 100 le sacamos 24 centímetros, le echamos 20 centímetros de bupivacaína isobárica al 0,5 o levogir al 0,75 y 4 centímetros de fentanil que nos da los 2 microgramos por cc. Eso queda en el rango que ya está estandarizado y no es necesario estar cambiando concentraciones ni nada. Y si la gente solo puede dar bolos manuales con jeringa o con bombas volumétricas, no bombas inteligentes, la idea es que den bolos de 15 a 20 mililitros para llenar ese espacio epidural. Problemas de las inyecciones manuales intermitentes, los errores, las desconexiones y conexiones y el riesgo de infección. ¿Cómo mantenemos la técnica neuroaxial si tenemos bombas? Si tenemos bombas, nosotros hablamos con la mamá. Hay mamás que dicen, yo no quiero que me dé dolor, yo no quiero sentir nada. O hay mamás que le dicen, doctor, yo quiero tener la experiencia y quiero tener el control. La tendencia actual es que la mayoría de las pacientes le contesten a uno que ellas quieren tener el manejo. Eh, en nuestra institución, la mayoría de las pacientes vienen con DULA, han hecho el curso psicoprofiláctico, vienen en la tendencia de la experiencia positiva, quieren hacer los ejercicios con la pelota, quieren caminar en la habitación. Entonces, estas pacientes nosotros hacemos una técnica de inicio, ahorita les explico cómo, con un componente espinal, y les dejamos una bomba de PCA para que ellas se den bolitos de 8 mililitros a intervalos de 8 minutos. Pero si la paciente es de las que les dice a uno, yo quiero que no me duela nada, que no tenga nada de dolor, a esas pacientes se les puede programar un esquema de pie por parte de la bomba de 5 centímetros cada 30 y dejarle de rescate bolos de PCA para que ella pueda rescatarse en caso de que lo necesite. Esto necesita una tecnología adecuada, necesita bombas que tengan las características de poder infundir a altas velocidades, más de 250 mililitros por hora, y que permitan esa dispersión que vimos ahora con las mezclas predeterminadas. En nuestra institución nosotros utilizamos estas bombas Capsolis y son los protocolos que utilizamos a través de ellos. El problema y la duda que hay es que cuando la gente utiliza bolos manuales, la gente dice, pero yo ¿por qué con manuales tengo que poner 15 a 20?
y vos me decís que la programación con las bombas son el orden entre 5 y 10, claro, porque es que un bolo manual no tiene la capacidad de producir esa dispersión que produce el bolo disparado por la bomba y que produce esa dispersión que vimos en la simulación y en la gráfica. Entonces, la bomba nos ayuda a dar con menos volumen la misma calidad de la analgesia de lo que nosotros haríamos con un bolo manual de altos volúmenes, de 15 a 20 mililitros. La técnica que habitualmente yo uso para iniciar es combinada espinal epidural. Yo coloco una espinal, esa espinal aplico medio centímetro de bupi isobárica, 2,5 miligramos, y utilizo una dosis variable entre 5 a 25 microgramos. Si quiero poco prurito, utilizo 5 a 10. El efecto techo y pico está alrededor del medio centímetro, los 25 microgramos. Lo que pasa es que medio y medio es muy fácil de medir. Isobárica, ¿por qué? Porque necesitamos isobárica para que pueda bloquear desde T10 las fibras sinásticas. Si yo coloco hiperbárica, eso se me va al lumbo sacro y no hay buen alivio del dolor para analgesia. Entonces, la técnica de analgesia es con isobárica. Hay grupos que toman de la bolsa epidural la dosis inicial de espinal. Si yo esta mezcla estandarizada que tenemos de bupi al 01 con fentanil tomo 2,5 centímetros, le estoy dando 2,5 miligramos de isobárica con 5 microgramos de fentanil. Entonces, muchos utilizan de la bolsa la dosis inicial. Entonces, inicio con espinal y dejo un catéter epidural de respaldo y lo programo con la bomba inteligente, ya sea con un modo de PSA o con un modo de PIEP más PSA. Eso es como el mapa general de que nosotros hacemos para mantenimiento. Y si tenemos casos seleccionados donde a las pacientes le rompemos intencionalmente la duramadre para darle un catéter espinal continuo, o rompemos la duramadre de manera accidental y ya pues con la dura rota de una vez metemos el catéter allá al espacio espinal, lo que hacemos es, de acuerdo al último protocolo, colocar una dosis espinal, medio y medio, o los 2,5 centímetros de la mezcla, y en espinal continua, la mezcla epidural, ahí sí la dejamos en infusión continua espinal. Esa misma mezcla la dejamos en promedio en 1 a 2 cc hora, porque en espinal no podemos hacer bolos intermitentes y menos estar conectando y desconectando para hacer inyecciones intermitentes. Se rotula muy bien el catéter para que no vaya a haber accidentes y si la paciente se programa para cesárea, eh, se le, se le coloca la dosis espinal pues, por el catéter espinal. Para terminar, este es como el esquema actual graficado. Iniciamos la epidural, la neuroaxial, perdón, ya sea con una combinada espinal epidural o con una epidural. Ya sabemos las dosis. Se programa el mantenimiento con una bomba inteligente que puede ser PIEP o PIEP con PSA. Las bombas inteligentes son capaces de discriminar cuando ellas reciben un bolo, cómo atrasa los otros bolos para que no tenga una sumatoria acumulada aguda de muchos bolos y tenga sobredosificación. Esa es otra de las ventajas que tiene la bomba. Y actualmente el doctor Lorenzen, otro de nuestros mentores, él se inventó una técnica, la que llama la técnica de punción dural, sin poner nada de espinal y colocando solo el componente epidural. Esto es lo que se llama la DPE. En esta técnica, después de romper la dura madre y no colocando nada de espacio espinal, lo que él pone de bolo epidural dice que algo se va a ir espinal y va a mejorar los desenlaces. ¿Eso cómo se ve comparativamente cuando yo inicio la técnica con alguna de estas tres? Que en epidural el bolo se me va a demorar en promedio hasta 18 minutos para quitar el dolor, con muchas contracciones de 6 a 10 en promedio. Con espinal, el dolor se le quita a la siguiente contracción, ya tiene escalas de dolor por debajo de 4. Y con estas DPE hay como un inicio promedio intermedio alrededor de los 10 minutos y la DPE evitaría los efectos adversos altos de la inyección, sobre todo de narcótico intratecal, el prurito severo, la náusea y vómito, sobre todo en las pacientes que tienen mucha susceptibilidad y que se lo describen a uno en cirugías previas. Y la DPE tendría la ventaja de que lo que yo pongo epidural me difunde al espacio espinal y comparado con la epidural me disminuye pues el bloqueo en parches y me mejora la simetría. En general, nosotros ahorita solo estamos utilizando DPE en pacientes que nos refieren efectos adversos severos con el uso de narcóticos intratecales en cirugías o en analgesias previas. Basados en la evidencia,
¿Qué hace uno si tuviera todos los juguetes y lo ideal? Uno coloca técnicas de iniciación que rompan la dura madre, DPE o combinada espinal epidural, y técnicas de mantenimiento que eviten la aparición de dolor irruptivo. Una dosis de PIEP 530 sugeriría yo, con un respaldo de PCA 5 a 10 cada 10 minutos por parte de la paciente para que ella se rescate en caso de que, a pesar del PIEP y de tener la dura un orificio para que le llegue algo de eso epidural al espacio espinal, ella pueda rescatar su dolor. Esto, en el último metaanálisis que se hizo, demostró que, además de tener una alta satisfacción, disminuye la posibilidad de que uno lo estén llamando porque la paciente está bloqueada, tiene bloqueo unilateral, le está doliendo, que hay que rescatarla, que no le funciona, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante en los servicios obstétricos. Y todo esto está consolidado en este artículo, en el tutorial de la semana de la WFCA, donde explica con detalle todos estos elementos, los rangos de tiempo y cómo realizaría uno la programación de la bomba para pedirle el favor a las personas, pues de acuerdo a la tecnología con las que ustedes vayan a trabajar, para que haga esa programación de base. Siempre que damos esta charla nos preguntan dos cosas. ¿Qué pasa si el catéter está unilateral o no funciona? ¿Y qué pasa si no le puedo poner una neuroaxial? Entonces, la Sociedad Europea publicó en febrero del 2025 una excelente revisión de los catéteres neuroaxiales que están fallando. En general, lo que uno debe hacer es que el catéter esté bien ubicado, no se haya desconectado, no se haya salido. Y lo que ellos hacen es que, si hay bloqueo unilateral o insuficiente, colocan 6 a 10 mililitros de una concentración de anestésico local más alta para rápidamente ver si ese catéter está funcionando. Nuestro grupo, yo particularmente, con Harvey y la doctora Nuri, nos enseñaron a utilizar lidocaína al 1% 10 cc para revisar rápido ese catéter y darnos cuenta si está funcionando o no, y si no funciona, retirar ese catéter. Y si definitivamente hay una alta sospecha de que el catéter haya quedado muy adentro, miramos en cuánto está y tratar de retirarlo, y después de ese retiro damos el bolo adicional. Los grupos de Estados Unidos, sobre todo el grupo de Harvard, recomienda, no es lógico porque aquí no hay varicidad, pero ellos dicen: ponga a la paciente del lado que le está doliendo sin retirarlo y coloque ese bolo de 8 a 10 mililitros a ver qué pasa. Y dicen que les funciona, y la paciente recupera la simetría. Pero en esto pues hay que ser muy dinámicos y hay que tener un umbral muy bajo para cambiar ese catéter, si no nos va a servir. Si van a cambiar de técnica y no han utilizado una técnica que rompió la dura madre en esa paciente que no le funcionó, coloquen una combinada espinal epidural o una ADP. Esa es la recomendación y es lo que hacemos rutinariamente. Aprendamos a utilizar ultrasonido para la colocación de los catéteres epidurales. Es una técnica que acorta la curva de enseñanza y aprendizaje, pero también ya con el tiempo pues ya se va preparando uno con el rutinario para cuando tengan que ser las difíciles. Y lo importante es que la paciente esté satisfecha. Si no podemos usar neuroaxial por contraindicaciones, si el feto está vivo usamos remifentanil, si el feto está muerto utilizamos fentanil en sistemas de PCA venosa. La paciente con REMI tiene unas características según la literatura. Primero, una línea exclusiva para el opioide, para el REMI. No se le puede colocar el opioide en Y con el sulfato de magnesio, con el oxitocina. Nunca le ponemos profilaxis de broncoaspiración a los trabajos de parto. A estas que van a recibir remifentanil, sí. Le colocamos oxígeno complementario y las ubicamos en un cubículo que tenga fuente de oxígeno y fuente de aspiración y un monitoreo para ella sola. Se vigilan uno a uno porque tienen alto riesgo de hacer paro respiratorio, paro cardíaco y muerte. Y los esquemas son con bolos intermitentes en bombas de PCA venosa, donde en general lo que hacemos es colocar 40 microgramos con intervalos de bloqueo de 2 minutos. Nuevamente, se necesitan bombas especiales para hacer esto, y la dilución que necesitamos para que esos 40 minutos puedan ser pasados en 12 segundos para que coincida el pico del REMI con el inicio de la contracción es de 2 miligramos de Remi, una ampolla en 100 mililitros. Si esto lo diluimos en volúmenes más grandes, este pico va a dar tardío cuando se le quite la contracción, porque se demora más tiempo en pasar porque es más volumen, y ahí es donde las pacientes tienen riesgo de dar paro, apnea y muerte. Entonces, ojo con esto. Esto está muy bien revisado en los protocolos institucionales y de los expertos temáticos, esta revisión de Emilia y Nico de España,
con todos estos preceptos que acabamos de tener y la revisión reciente pues de este año que se publicó hace un mes del uso de remifentanil en bombas de PSA para alivio del dolor durante el trabajo de parto. Entonces, Fabricio, estos eran los elementos que yo traía. Mucha paciencia, los cambios, la literatura dice que se demoran hasta 17 años, yo diría que más, pues esta es la hora donde todavía no nos lavamos bien las manos y han pasado más de 17 años, entonces hay que trabajarle duro a la implementación y recordar que trabajamos bajo los preceptos de la experiencia positiva, donde el dolor es solo uno de los elementos que debemos tener en cuenta para esto, el alivio del dolor. Quedo muy atento a sus comentarios y preguntas. Bueno, Mauricio, muchas gracias por ponernos al día en este tema tan importante para las instituciones y para los servicios de obstetricia. No sé si tengan preguntas en el chat. Mucha gente, hombre, Sí, se Fabricio, se llenó. llenó esto. Sí, se llenó. Eh, Pablito de Ecuador está levantando la mano. vamos a darle la... Ya puede hablar el doctor Doctor Pablo. Pablo. Muchas gracias, Doc. Profe, buenos días con todos. Muchas gracias Pablito, por siempre mantenernos actualizados. Profe, una pregunta. ¿Qué opina usted de la tendencia actual de utilizar posterior a la analgesia de parto en pacientes en las que se realiza episiotomías y episiorafias dosis de morfina para disminuir la probabilidad de dolor crónico? Gracias, profe, siempre por mantenernos al día. Pablo, muy pertinente. El posparto es doloroso. Los esquemas de alivio del dolor en el posparto están basados en acetaminofén y AINES. Con la restricción de narcóticos como el tramadol y la codeína por el paso transplacentario y la depresión respiratoria de los niños o la muerte, por esas alertas que tienen de la FDA, las pacientes que tienen desgarros o grupos que todavía hacen epicio de rutina o tienen que hacer epicio porque hay un parto distóxico eh, o tuvieron que tener revisiones de canal y suturas, etcétera, los pacientes les duele más y con acetaminofén y no es suficiente. En esos subgrupos nosotros les colocamos 2 a 3 miligramos de morfina epidural o su equivalente en hidromorfona y obviamente la hospitalización tiene que cumplir con ese rango de más de 24 horas para poder monitorizar el riesgo de presión respiratoria por opioides. Ya no se van antes de 24 horas, una época sí se iban antes los partos antes de 24, ya no, menos esas pacientes pues que tengan ese tipo de desgarro. Entonces no de rutina, pero sí en estos grupos seleccionados. Si es el parto normal, sin desgarros ni nada, quedan con acetaminofén y AINES, ningún opioide de estos que tienen las alertas de la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos y se rescatarían con narcóticos seguros para el embarazo, morfina o oxicodona oral, pero de rutina no les dejamos neuroaxial. ¿Te soluciona eso la respuesta, Pablito? Sí, profe, muchas gracias, muy claro. Gracias. Hay una- el doctor Harvey está levantando la mano. Ya puede comentar. Buenos días para todos. Mauro, Profe, aprovechando y agradeciéndote, pues que mantienes este fervor vivo por la analgesia obstétrica y por todo lo que es la anestesia en obstetricia, yo quisiera comentarte, yo sé que no es del tema, pero quisiera saber cuánto es el bolo promedio que ustedes están utilizando en analgesia epidural para el posoperatorio, para la poscesárea, que hay una discusión muy grande en cuanto al volumen, cada cuánto, y pues quisiera que se ratificara esto y que pues ayudara a la claridad. Muchas gracias. bueno, profe, muchas gracias, profe. Durante mucho tiempo, la técnica de cesárea fue la técnica epidural con catéter y utilizamos ese catéter para dar analgesia a través de él. Estas técnicas de analgesia epidural en la literatura empezaron a mostrar una incidencia de bloqueo unilateral, bloqueo motor, riesgo de caídas. eh,
y muchas llamadas por parte del grupo de anestesia para revisar esas pacientes. Con el advenimiento de los narcóticos neuroaxiales, morfina epidural o espinal o su equivalente en hidromorfona, la tendencia en analgesia postcesárea se fue hacia la morfina espinal o la morfina epidural y no utilizar cuando se dejaba epidural bolos de anestésico local con opioide lipofílico, fentanil. Entonces, nuestra recomendación como grupo y en general en todos los grupos de analgesia obstétrica, cuando uno va a los congresos y revisa la literatura actual, es que la analgesia posoperatoria en cesárea, si la va a hacer epidural, es un bolo de 3 miligramos epidural, pues 2 miligramos efectivo más lo que se queda en el catéter epidural, que es variable de acuerdo a la marca y el filtro, de 0.6 a 1,2, entonces por eso uno coloca 3 ahí para que le quede una dosis efectiva epidural y los balancea con AINES y con antiinflamatorios no esteroideos. Y no conoce una experiencia, yo sé que ustedes tienen muchas en la ciudad, de que sigan dejando catéteres epidurales para dar bolos de anestésico local con opioide lipofílico por ahí. Eso es lo que yo le puedo contestar. Usted sabe que eso fue un tema, un tópico muy candente hace unos años, pero ya ahora de manera consolidada, digamos que le estoy diciendo es como lo que está consolidado para los servicios. Entonces, no le podría dar una recomendación de un bolo epidural para cesárea porque no lo hacemos de rutina. ¿En quién lo hacemos? Entonces, miren, espectro de placenta ácreta, que esas pacientes tienen unas incisiones más amplias y una manipulación abdominal de mayor magnitud. En esas pacientes, a pesar de colocarle los 100 microgramos usamos combinantes, preferimos darle los 100 microgramos de morfina espinal. Ese catéter epidural lo dejamos porque muchas de las pacientes hacen coagulopatía discreta, no les quitamos rápido el catéter, sino hasta que se corrige la coagulopatía. Y le dejamos ahí por vía epidural el anestésico local con opioide orientado a que se puedan rescatar con bolos de PCA y ahí dejamos programado un bolito en la bomba de PCA de 10 mililitros y tiene efectos positivos ese epidural sobre lo que es el hilio, la incidencia de enfermedad tromboembólica, pues los beneficios de la epidural ahí torácica que ya están descritos en cirugía mayor. Eso es lo que le podría contar, profe, de lo que se hace. Gracias, Mauro. Bueno, señor, a usted, profe. Ahí tienes unas preguntas en el chat del doctor Castillo. Bueno, ayúdame, El porfa, monitoreo, el Sebastián, monitoreo con eso. fetal continuo durante el trabajo de parto, en especial después de analgesia obstétrica, se ha relacionado con mayores casos de cesáreas de emergencia por alteración del bienestar fetal. Eso depende del grupo obstétrico y la cultura que tenga el grupo obstétrico. O sea, Colombia tiene un estándar de monitoría en materna y fetal, en paciente de alto riesgo y en paciente de bajo riesgo. Esa monitoría, ese estándar que está en la 3280, va muy bien con las pacientes que tienen analgesia neuroaxial. Un grupo puede dejar monitoría continua, pero cuando se presenta una anomalía, tiene que tener la respuesta a responder a ella, no necesariamente siempre con cesárea. El ejemplo más frecuente que nosotros tenemos es cuál, como tenemos una utilización alta de técnicas combinadas, la bradicardia fetal asociado a la hipertonía por el pico de norepinefrina que se produce por el alivio abrupto del dolor es frecuente. Nuestros grupos de obstetras ya entendieron que esa bradicardia no es para salir corriendo a operar a la señora, que esa bradicardia es para colocarla de lado, quitarle la oxitocina, ponerle carga de volumen y relajar el útero con nitroglicerina en un bolo de 200 microgramos, porque la etiología es hipertonía. Y una vez eso se resuelve, se continúa el trabajo de parto con analgesia que se le instauró. Entonces, yo diría que la monitoría continua aumenta la incidencia cesárea si el grupo obstétrico no es juicioso haciendo la interpretación y el tratamiento de acuerdo a la causa. De lo contrario, no, es una alternativa buena que se utiliza pues la mayoría de las veces. Del doctor Castillo también, las bombas elastoméricas que dan flujos tan bajos pueden ser de utilidad en la analgesia de parto. Ninguna, no. Con Y todo lo con que todo, acabamos de ver, no exacto, es una alternativa, o sea, no es se claro que montan no es una servicios de alternativa. analgesia de trabajo de parto, no es con bomba elástoméricas, para eso no son. Son muy buenas para otras cosas, pero para esto no.
En maternas con instrumentación de columna lumbar, ¿qué opciones tenemos? Le Ecografía puede rompemos la ser. dura madre. Pues lo que pasa es que uno le pone la epidural. El problema es que ese puede tener fusión del espacio epidural, no hay espacio, hay fibrosis y no tiene buena calidad. Entonces, en esas pacientes y en las súper obesas, le rompemos intencionalmente la dura madre con la aguja epidural y le ponemos el catéter espinal y le hacemos analgesia espinal continua en esos subgrupos, que si recuerdan la foto de la presentación eran las dos que tenía, una súper obesa y las pacientes con instrumentaciones de columna. Sí, ya pues en el consentimiento con la paciente, ya no quiere que le aborden la espalda con buen consentimiento o la nota con neurocirugía es no tener una técnica neuroaxial, les damos PSA con REMI. ¿Cuál es el espacio ideal para colocar el catéter de analgesia epidural y qué opina de retirar el catéter epidural para convertir a cesárea y aplicar una espinal? Bueno, la primera, los anestesiólogos siempre estamos 2 a 3 espacios por encima del que creemos en el que estamos. Entonces, la recomendación es póngala en el espacio epidural que usted palpe más adecuado, lo más bajo posible. Y si tiene ultrasonido, póngalo de L3, L4 para abajo. Eh, Hay gente que se preocupa mucho por el espacio y en general con los bolos intermitentes, como tiene esa difusión torácica lumbosacra, digamos que un catéter que usted tenga de L1 a L5, eso todo le va a funcionar bien. Entonces, el espacio más bajo que palpe, o idealmente por ultrasonido. Si usted tiene un catéter epidural que está normofuncionante y que le pregunta a la paciente que cuando le coloca, se da los bolos, se le quita el dolor, o que cuando le pone los bolos manuales se le quita el dolor, use ese catéter. Quitar ese catéter para colocar una espinal en grupos que utilizan dosis mayores a 8 miligramos de UPI hiperbárico o su equivalente tiene el bloqueo de espinal alta o espinal total, con complicaciones graves incluidas paro cardíaco. Entonces, no lo hagan de rutina. A veces hay pacientes que tienen preeclampsia severa y las plaquetas van cayendo. Tienen la epidural, cuando le colocan el catéter tenía 110.000, no saben cuánto tiene ahora, ponen a quitar el catéter para poner una espinal, no hay certeza de cómo está ese neuroeje. Hay pacientes en que el catéter epidural fue muy difícil, lo quitan y le van a poner la espinal y no pueden. Entonces, un catéter epidural que está funcionando bien, eh, den la dosis por ahí, si la indicación de la cesárea lo permite, obviamente. Eh, ¿Qué más de eso? No lo hagan de rutina. O sea, yo veo que mucha gente ya independiente de si el catéter funciona o no, se lo quitan y le ponen una raquí. O sea, tratemos de ser ahí más, tener un manejo más individualizado. Sí, esa pregunta la tuvimos ahorita en el ASRA el año pasado, me acuerdo tanto que varias de tus compañeras sí decían, no, yo lo quito de una porque yo no sé, yo no me confío. Sí, que no me confío, que es que yo no sé Sí, quién lo pone, sí. pero es que es un servicio. O sea, si uno va y ve las pacientes allá, uno ve cómo les está funcionando la analgesia, uno si no le funcionó en analgesia se lo cambia. O sea, no espera que se la programen para trabajar con un catéter que la señora dice que lleva varios bolos y no le funciona. Esto requiere lo que se llama manejo proactivo. Mauricio, yo te tenía una Hola. pregunta porque últimamente estamos haciendo muchos protocolos de acretismo en el hospital. ¿Cuál es el orden tuyo? O sea, en relación a la subaracnoidea y a dejarle el catéter peridural. Sí, nosotros en todos los grupos de alto riesgo tratamos de utilizar técnicas con un catéter de respaldo. Lo que pasa es que a diferencia de la analgesia, donde nosotros ponemos primero la espinal para que la señora le quite el dolor rápido y después por ese mismo espacio con el equipo epidural le colocamos y le damos la epidural, en cesárea de la de cardio, de la obesa, de la de ácreta, las de alto riesgo, la de vía aérea difícil, nosotros colocamos un catéter por ahí torácico en T10, T10, T12, primero, anestesia local. Y después le colocamos la espinal inferior bajita. Entonces depende, si es la de cardio, nosotros utilizamos dosis bajas de anestésico local con fentanil y morfina para que le dé como el bloqueito sacro y el resto de la anestesia se la titulamos y se la vamos subiendo hasta T4 por el catéter epidural que está torácico. Si son las diacretismo, la obesa, todo eso, ahí no hay problema, ahí le coloco una la dosis plena espinal y tiene ese catéter epidural de respaldo por si la cirugía se le prolonga y le tiene que dar por ahí.
Entonces, primera diferencia es que la técnica secuencial de combinada espinal epidural, que no usamos aguja tras aguja porque pues, no tenemos tenemos los kits, pero no los usamos de rutina, solo pues, para docencia, en situaciones muy especiales, eh, hacemos esa diferenciación si es analgesia o si es anestesia. Entonces, en acretismo uno le pone el catéter epidural torácico, le pone la espinal bajita. Como tiene un catéter epidural de respaldo, le pones una dosis de 10 miligramos de UPI con fentanil y morfina. Es mejor poner la morfina espinal que epidural. Acostar a la paciente, desvías el útero, le colocas la cocarga hídrica con la norepinefrina profiláctica y que le empiecen a organizar. Eso es como lo que hacemos pues en el marco de la anestesia, pues ya todo lo otro de la monitoría Sí, sí, y sí. el manejo No, de la coagulopatía. quería ver el orden que tenías. Entonces, una Ok, epidural en T10, T12 inicial sí, y luego espinal la lumbar baja. espinal lumbar baja. Perfecto, Sí, con lo que señor. Le recomendaste ponemos también. la fijación al catéter epidural, la acostamos y después de que hacen el mapeo intraoperatorio, cuando entran y hacen la estratificación, pues las tres preguntas de ellas y si pueden liberar la circunferencia, si no hay invasión extraplacentaria, en fin, lo que hace Álvaro y todos los del grupo pues, de acretismo, Quique Sanín y todos los de aquí de Colombia y en el mundo, ese mapeo, ellos arrancan y cuando hacen la extracción fetal y van a decidir ahí si hacen alguna resección in situ o hacen la histerectomía, digamos que por ahí en promedio uno va en 45 minutos, hora y 20 de cirugía, ahí le colocamos un refuerzo con Leo-UPI al medio, o sea, 5 de Leo-UPI con 5 de salino, y le colocamos 10 centímetros para no dejar caer el nivel espinal, eso le llamamos como repintar, para que ellos continúen durante el procedimiento. O sea, no dejamos que la paciente refiera dolor a la manipulación peritoneal, sino que ahí le repintamos para que continúen con el procedimiento. Eso es pues como la recetica que tanto nos gusta en anestesiólogos. Sí. El doctor Osvaldo Arias, compañero. Profe Osvaldo. Vasco, ¿usan ustedes aguja tujimista para analgesia combinada espinal más peridural? ¿Y qué recomendaciones para colocación de espinal simultánea si no disponemos de estas agujas? ¿Mismo espacio? Sí. Entonces, Osvaldo, gracias. Set de combinada espinal epidural. Desafortunadamente es más costoso que utilizar una espinal y un catéter epidural por separado, pero lo usamos, o sea, lo usamos, queremos que aprendan, bueno. Pero de manera rutinaria, ¿qué hacemos en analgesia? Yo infiltro en lo que creo que es L3, L4 o lo que mido por eco que es L3, L4, con lidocaína al 2% con o sin epinefrina en la piel. Listo. Después de infiltrar, coloco por ahí la espinal y le pongo la UPI ovárica con el fentanil y le quito el dolor a la paciente. Apenas le quito el dolor y le retiro la aguja espinal por ese mismo espacio que está infiltrado, pongo la aguja epidural y le dejo el catéter. El epidural no se va por el hueco de la espinal. Yo de rutina uso 25 punta de lápiz. Se ha demostrado que la 25 punta de lápiz no da más cefalea que la 27, sale más rápido el chorro de líquido. Entonces siente uno mejor cuando rompe la dura madre, no tiene que usar conductor para que ese conductor no se rompa ni quiebre la aguja espinal, ni queden partículas de metal. Y lo hacemos así, entonces hacemos una secuencial con espinal y catéter epidural por separado. Cuando tú lo haces con el kit, tú estás obligado a colocar la epidural primero con la paciente con dolor, moviéndose. A través de la epidural poner la aguja larga espinal, colocar la espinal, retirar la espinal y pasarse el catéter. Entonces, por eso hacemos la técnica como te la estoy describiendo. La doctora Paola Certuche. Hola, profe, buenos días. Paciente con epidural en su trabajo de parto y llega para cesárea por sufrimiento fetal. ¿Es de elección retirar la epidural y colocar espinal por riesgo de atrapamiento iónico en el feto por la dosis anestésica de anestésico local? Paula, ya hablamos que no, pues depende de la indicación. Entonces, en general no lo quitamos. Pero la justificación no es el fenómeno de atrapamiento iónico. Eso es un fenómeno teórico que se describía con lidocaína en fetos acidóticos, pero digamos que desde la práctica clínica no es un criterio que utilicemos ya para eso. Entonces, nosotros empezamos a titular esos catéteres de epidural desde la sala de trabajo de partos, o sea, el obstetra ve a una paciente y dice,
Mauro, esta paciente se quedó en 4, no me gusta tal cosa, yo voy allá, la monitorizo, aspiro el catéter, hablo con ella, cuántos bolos se puso, tal, le coloco allá la dosis de prueba, porque como ese va a ser anestésico, ahí sí necesito dosis de prueba, y le empiezo a titular lidocaína al 2% sin epinefrina, o en cesárea utilizo mucho levobupi, 20 centímetros. Yo no utilizo, pues la literatura es clara, es decir, que uno no utilice mezclas de lidocaína con bupi epidural porque eso se cristaliza y más si va a usar bicarbonato. Entonces yo utilizo o lidocaína con fentanil o levobupi con fentanil para la extensión anestésica del catéter epidural. Si se le rompió el útero, se prolapsó el cordón, pues, las indicaciones que no dan tiempo para extender el catéter, uno les da anestesia general, pero siempre que usa el catéter lo empiezo a titular desde allá. Si yo espero a que me llegue al quirófano, Pablo y todos, a empezar desde ahí de cero para colocarle la epidural y dejo que la empiecen a lavar, no da, no da, y por eso es que quitan el catéter para colocarle una espinal. El doctor Vladimir, buen día, Mauro. Lado, ¿qué hubo, Lado? ¿Qué más, mijo? Para el trabajo de parto en fase latente, ¿prefiere usar opioide solo espinal u opioide y anestésico local? Esa es muy buena, esa es muy fina. La doctora Cynthia Wong recomendaba, y en su trabajo de New England lo hizo, decía que la paciente llega en uno en fase latente con mucho dolor, decía póngale solo el fentanil, los 25 microgramos de fentanil. Nosotros a esas pacientes le ponemos el fentanil y la dosis de bupi en vez de 2,5 le ponemos 1,25, 0,625, un cuartico medio de la dosis plena, porque uno ve que sí les hace falta el anestésico local. Entonces, a veces llegan esas muy tempranas, bueno, en la de cardio también, la estenosis mitral crítica, cuando nos hemos aventurado con algunas estenosis aórticas, pues en las que no se nos pueden vasodilatar nada, también colocamos el fentanil y la UPI en vez de 2,5, 1,25, con la infusión de norepinefrina venosa en la mamá de respaldo, e iniciamos la analgesia, se les quita el dolor muy bacano, muy rápido, porque en esa es una contracción, pues vos sabés, en caso da edema pulmonar y ya le dejamos la dosis de PSA de mantenimiento, en ella sí tratando de evitar la aparición de dolor irruptivo. Entonces, sí, hay que individualizar mucho, pero eso es como lo que hacemos. Hay unas preguntas de los residentes. La doctora Herrera, ¿hay una diferencia en usar bupivacaína o levobupivacaína en anestesia neuraxial moderna? Angélica, ni en analgesia, a ver, vamos a poner diferencia esta. A ver, la UPI y la levo-UPI, cuando usted compara la levo-UPI con la UPI, la levo, la literatura dice que es una droga que es la menos bloqueo motor, pero entonces si yo voy a dar analgesia y yo voy a diluir eso en una bolsa de 100, digamos que ya la concentración queda tan baja que ese efecto benéfico, si usted la fuera a usar por hora, se le disminuye. O sea, no tiene ese beneficio y es más cara. Y en anestesia, pues usted lo que quiere es darle anestesia de buena calidad y la paciente por protocolo nacional se le queda 2 horas para que le puedan hacer el masaje cada 15 minutos con signos vitales y evitar la hemorragia. Nosotros tuvimos una época de dosis bajas y todo eso, eso ya está mandado a recoger. Yo en este momento, y aprovecho que aquí hay, por ejemplo, gente de Ecuador que solo tiene levobupi, la levobupi es más cara y no es mejor para analgesia ni para anestesia. Entonces, nosotros en nuestro grupo utilizamos bupi pesada para cesárea y bupi isobárica para analgesia. Si hay desabastecimiento y no tenemos sino levobupi, en vez de ponerle la UPI pesada a los 2 centímetros, que son los 10 miligramos, le ponemos los 2 centímetros de la levobupi. Entonces la gente dice, ay, Mauro, pero es que eso le da 15 miligramos, sí, pero no es que la levobupi pues tiene todos esos beneficios de bloqueo motor, o sea, no sacrificamos el volumen. Y si tenemos que preparar la mezcla, como les dije, le sacamos los 24 a la bolsa de 100 y le echamos los 20 de levobupi y los 4 de fentanil. Entonces, para nosotros no hay, el tema de costo-efectividad es muy importante y como no hay diferencias clínicas, usamos bupi pesada y bupi isobárica para analgesia y la levobupi en el contexto de desabastecimientos. Para la cesárea, utilizo extensión anestésica con lidocaína con fentanil.
pero hay cesáreas que son largas, que uno sabe que van a ser largas, o yo voy a empezar desde mucho antes colocándola cuando la paciente está en trabajo de parto. Entonces ahí, como voy a utilizar 20 mililitros, no utilizo bupivacaína y utilizo levobupi para la extensión anestésica cesárea. Pero esa es como, y muy buena esa pregunta, Angélica, porque hay países en América Latina donde ya no tienen bupi ovárica y no tienen bupi pesada. Entonces yo creo que el tema de costo efectividad es interesante. Emel te pregunta, buenos días, ¿qué tantos casos de anestesia espinal total o alta en su centro de atención han llegado a tener? ¿Tienen algún protocolo Eh, establecido y si han llegado a tener paro asociado por esto? Emel, se ve, o sea, a ver, la situación más frecuente es, en los últimos 30 minutos le colocaron el bolo epidural y la programan para cesárea. Llega a la sala y le quitan el catéter y le ponen una espinal. Si uno va a poner espinal ahí porque la tiene que poner después de un bolo reciente, la idea es no pasar de 8 miligramos de bupi pesada, que habitualmente estamos colocando 10. Entonces, hay gente que utiliza dosis altas de bupi pesada y está bien, que utilizan 12,5 miligramos. Esa gente que utiliza de rutina 12,5 tiene una alta probabilidad de que cuando coloque una espinal en un espacio epidural que está lleno, van a tener más incidencia de bloqueo alto. Bueno, hay gente que de rutina pone menos de 10 sin que tengan epidural o el bolo haya sido muy tardío. Esas tienen más incidencia que la mamá le duela durante la cesárea y le duela durante la extracción. Eso tampoco está permitido. Por eso en 10 hemos encontrado como el balance. Bueno, entonces, si hemos visto lo que más hacen las pacientes, hacen apnea, o sea, las pacientes dejan de respirar, eso es como la manifestación más frecuente. Hacen colapso hemodinámico que necesita soporte de infusiones de norepinefrina o bloqueos altos y bloqueos cardiocirculares que necesita atropina. Es una situación que necesita escenarios de simulación. Nosotros estamos tratando siempre en los talleres de llevar un escenario de bloqueo alto o espinal total porque la gente no tiene entrenamiento en esto. Y sobre todo el diagnóstico diferencial del bloqueo alto, que puede ser por múltiples etiologías. Entonces, yo creo que esa pregunta de Emil es muy pertinente y hay que tener todos estos elementos. Hay que hacer una revisioncita de espinal alta, que hay dos revisiones recientes buenas y adecuar bien la actuación en caso de que se presente. El doctor Lemus, ¿qué opciones tenemos en pacientes con neuroestimulador espinal de base y van a ser llevadas a cesárea? Sí, Lemus, ve, a ver, toda paciente que tenga una comorbilidad, debe ser evaluada por el grupo de anestesia y el grupo multidisciplinario antes de la semana 32. O sea, las pacientes sanas normalmente se ven en consulta preanestésica de la 32 a la 34. Pero todas las pacientes de alto riesgo, incluyendo estas pacientes, uno tiene que verlas desde que ingresan al control prenatal. Eso es como, eso es como lo primero. Lo segundo, tenemos muchos problemas porque no tenemos la imagen, no sabemos dónde está localizado, no sabemos cómo fue el procedimiento, no le hemos explicado a la paciente como los beneficios, los problemas que pueda tener. Y todas esas decisiones las estamos tomando en el momento en que llegó la paciente, ya la tenemos sentada y lavada para colocarle la, la técnica que nosotros escojamos. Entonces, esta pregunta me gusta mucho porque es un llamado a que tratemos de planear y lo podamos hacer. Digamos que el que tenga el neuroestimulador no es una contraindicación para tener una técnica neurocial, una técnica espinal, y nosotros lo que tratamos de hacer siempre es funcionar lo más bajo posible para poderlo hacer. Pero hay siempre como un imperativo que rodea y dice es, no la vas a chuzar, no te compliques, ya tienes una en la espalda y si hay un problema te lo van a poner, es como la de dolor de espalda. No, si le pasa algo te van a echar la culpa a vos, la que tiene cirugía de columna, no, no le pongas nada. O sea, no, si estas pacientes uno las ve con tiempo y les explica todo en el consenso y en ese staff y hablando con ellas, uno puede tener más acceso a neuroaxiales y uno puede tener mejores manejos sin irse por el automático y decir, no, no, no nos compliquemos, le chusé la espalda y dale general. Entonces,
Me gusta mucho, sobre todo para recalcar la importancia de hacerles la valoración anestésica antes y tomar las decisiones con los pacientes. Perfecto. Yo creo que esta es la para terminar. Buen día. La dosis mencionada de combinadas o aracnoidea epidural PCA, ¿está permitido que las pacientes deambulen? O sea, vamos todos imaginémonos la campana de Gauss de distribución normal. Entonces, uno tiene dos colitas donde ocurre lo que se sale de lo normal. O sea, las pacientes son variables. Una paciente con estas técnicas, como mostramos ahí en los artículos, la mayoría va a poder deambular, pero hay que hacerle unas pruebas orientadas a detectar esas raras, la minoría, que van a tener un bloqueo motor con las dosis que habitualmente no le dan bloqueo motor al 90% de las pacientes. Entonces la respuesta no es binaria, la respuesta es, estas pacientes deben tener unas pruebas de fuerza motora, que están descritas ahí en el artículo, si es capaz de hacer una cuclilla, si es capaz de subir un piso de la escalera del elevador, siempre con acompañante, bueno, eso tiene unas condiciones. Y si pasa esa prueba, la paciente puede deambular y puede pararse en la silla y puede hacer su ejercicio en la pelota de goma, lo que sea. Van a ver que cuando ustedes hacen de eso de rutina, hay unas que no, como todo en la vida. Hay gente que le pega más duro el Remi, que le pega más duro la morfina. O sea, esa variabilidad es la que tenemos que aprender a evaluar y no ser binarios. No es decir, todas caminan o no pueden caminar. Entonces, la invitación es a que hagamos las pruebas descritas en la literatura, después de las técnicas neuraxiales modernas, que nos identifican esas pacientes raras que podrían tener mayor riesgo de debilidad motora y caídas si se dejaran de ambular o no. Perfecto, Mauricio. Eduardo pregunta lo del ondacetrón, Ondansetron. el ondacetrón solo para evitar hipotensión y bradicardia asociada a espinal no sirve. Es una medida coadyuvante junto con la desviación uterina a la izquierda, la cocarga hídrica, el vasopresor profiláctico y el ondansetrón. Entonces, todavía hay gente que en paciente sana no quiere poner cocarga hídrica con norepinefrina o fenilefrina profiláctica. No sé por qué. Eh, si se siente el mejor creyendo que con el acetronazol le va a evitar la hipotensión, la respuesta es no. Eso hace parte de un componente multimodal. La medida más fuerte para evitar eso es desviar el útero a la izquierda con la cuña y colocar cocarga hídrica más vasopresor profiláctico. Es la que más peso tiene para evitar la hipotensión. Listo, Mauricio. Creo que ya no tenemos más Hombre, preguntas. qué bien. Bueno, hombre, Fabricio, qué bueno. Mira, no. Muchas gracias. Como siempre, yo te mando la presentación para que la compartas con todo el grupo. Los artículos que necesiten me los escriben. Y nada, ánimo. Hay que ponerle analgesia de buena calidad a las señoras. Hay que cuidarlas mucho. ¿Listo? Esto es muy Sí, importante, implementar los programas y nada de bombas elástoméricas para esto. Para esto no es. mm, sí, de acuerdo. Listo, Mauro, gracias. Bueno, Como muchas siempre, gracias a estamos todos. Cuídense hablando. mucho. Que esté muy Bueno, bien, gracias. señores. Muchas gracias, Mauro. Profe, chao. Que estén muy bien. Cuídense mucho.